Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy jueves misional, jueves vocacional, jueves sacerdotal, 26 de septiembre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y ante la pregunta del tetrarca Herodes, porque oía hablar de Jesús, quería conocerlo, quería saber de él, quería conocer de su obra por un interés particular. Pensaba que era Juan el Bautista, pero si él lo había mandado decapitar. Decían que era un profeta, Elías, u otro de los grandes profetas. Ante esa incertidumbre nos pregunta a nosotros, ¿quieres conocer a Jesús? A Jesús el Cristo, composición de este nombre que significa Jesús en la historia de la humanidad, por la revelación del Cristo que hace la divinidad. Jesús el Cristo, Redentor. Y en el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, decía el Coelet, queremos saberlo todo, queremos alcanzarlo todo, queremos ganarle a todo y a todos, ser primeros, ser renombrados, ser recordados como los más sabios, los más poderosos, los más piadosos. Pregunta, seres amados, en humildad, en pobreza y obediencia, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Cómo está nuestro amor? Esas virtudes teologales, ¿cómo están? Como el Salmo nos invita hoy, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Salmo 90. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el primer capítulo del libro del Eclesiastés, de los versículos 2 al 11, estos son los dichos del predicador, hijo de David, que reinó en Jerusalén. Vana ilusión, todo es vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Sopla el viento hasta el sur y gira luego hacia el norte. Gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena, y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente
como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido, nada se hará que antes no se haya hecho, nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo, pero aún esto ya ha existido siglos antes de nosotros. Las cosas pasadas han caído en el olvido, y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices, vuelvan al polvo seres humanos. En verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Arrastras a los hombres con violencia cual si fueran solo un sueño. Son como la hierba que brota y florecerá a la mañana, pero a la tarde se marchita y muere. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, vuélvete a nosotros, ¿cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Llénanos de tu amor al comenzar el día y alegres cantaremos toda nuestra vida. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Que la bondad del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo, afirma así nuestro trabajo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, entre los versículos 7 y 9, la incertidumbre de Herodes. El rey Herodes oyó hablar de todo lo que sucedía y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido el profeta Elías, y otros decían que era alguno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo, yo mismo mandé que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Por eso Herodes procuraba ver a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Herodes procuraba ver a Jesús. ¿Procuramos nosotros ver a Jesús? Hemos procurado, mis seres amados, ver a Jesús, contemplarlo en la lozanía de su piel, en su palabra, la cadencia de su voz, en el espectro, su semblante, en su caminar, en su pasearse por las playas del mar de Galilea, en sus acciones de sanación, de exusía, de liberación, en sus milagros, la multiplicación de los panes, de los peces, los tantos otros milagros, además de las sanaciones, las expulsiones de demonios, todos esos exorcismos, en toda su función pública, pero contemplarlo en el corazón, cerrando los ojos, yendo a lo profundo, ir al monte, meditar,
para contemplar a Jesús, para ver a Jesús, para escuchar a Jesús, para sentir a Jesús. Qué tan cerca lo hemos sentido, qué tan profundo ha sido su presencia en nuestro ser, porque Él sigue vivo. Cristo resucitado y resucitador sigue en tu corazón, ser amado, esperando por ti, que le llames a la puerta, que le dejes entrar. Él tocando la puerta, haciéndose el encontradizo en todas las circunstancias del día, de la noche, en el caminar, sin gastar ningún afán. En Herodes podría ser pura casualidad o pura curiosidad, pura circunstancialidad, porque las circunstancias lo llevaban a eso, a preguntarse por el Mesías, por el Salvador, por el Cristo Redentor, por Jesús, el personaje de Jerusalén, descendiente de la tribu de David, un mortal ser humano o una divinidad encarnada. Hablaban de un resucitado, que fuera uno de los profetas resucitados, o el mismo Juan Bautista, que haya resucitado, otro de los ya conocidos. La referencia es el mismo Jesús, que es el absoluto, el Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. De ahí que no hay cómo compararlo, no hay cómo referenciarlo, no hay cómo medir esa experiencia. Así como en el libro del Eclesiastés, todo resulta siendo vanidad porque es inconmensurable la magnanimidad del universo, de la creación, asombrosa, maravillosa, esplendorosa, y nos desborda, nos supera, nos abarca a todos, en todo y en toda circunstancia. Siempre habrá una generación que se repite tras otra, un momento que en un ciclo empieza, avanza, termina, vuelve y empieza, avanza y termina, empieza, avanza, termina y sigue por los siglos de los siglos la misma presencia de Dios inhabitando el corazón humano. Él es el testigo fiel de todos esos acontecimientos que ha estado en toda la historia del universo, en la historia de la humanidad, en la historia de las actuaciones humanas. Jesús se hizo también historia, participó en nuestra historia humana, se vinculó para darle ese poder sobrenatural, esa ayuda sobrenatural, esos misterios sobrenaturales, revelarlos sobre lo humano, sobre lo terrenal, sobre lo mundanal, para persuadirnos. Quedémonos con esta gentil invitación que nos hace el Señor hoy a descubrirlo en el infinito, en lo insondable, en lo inimaginable para el ser humano, pero siempre con esa piedad, con ese fervor, con esa curiosidad, pero no científica, no desde la sabiduría humana, sino la curiosidad desde la sabiduría de Dios, curiosidad con inocencia, en pobreza, humildad y obediencia, ir develando cada día a su vez todo acontecimiento, todo hecho, toda circunstancia. Oremos para que sea así entre nosotros, seres amados, dóciles, mansos, tiernos, con corazón contrito y humillado, pero siempre con ese deseo de crecer, con esa capacidad de asombro de los niños y esa confianza plena en el Dios, que hunde en nosotros la fe, la confianza, la esperanza en Dios, el amor. Sigan siendo bendecidos.
Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.